Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta segunda clase que vamos a tener acerca de la materia de macro y microeconomía en su licenciatura de Administración de Empresas. ¿Ok? El día de hoy vamos a iniciar con la unidad 1, que es de nuestro temario, Generalidades de la Macroeconomía. ¿Ok? Para iniciar me gustaría que leyéramos juntos el concepto de qué estudia la macroeconomía en la actualidad. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, ¿ok? Para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Estudia el crecimiento y las fluctuaciones de la economía de un país desde una perspectiva amplia. ¿Qué quiere decir? Que se estudia de manera general, de manera no específica y que obviamente se desprende del término de economía. Tenemos del lado izquierdo de la pantalla 4 términos. El número 1, estudia el comportamiento económico del conjunto de la economía, ¿ok? Número 2, algunos campos de estudio son la producción agregada, el desempleo o la inflación. Son términos que seguramente en algún momento hemos estudiado y que hemos escuchado, y que vamos a explicar en las siguientes clases. El tercer término es un ejemplo, el modelo de crecimiento y slow en macroeconomía. Y por último, la macroeconomía estudia los agregados, la microeconomía, las partes individuales, ¿ok? En esta misma clase vamos a identificar cuál es la diferencia entre macroeconomía y microeconomía. Ok. La macroeconomía nace de la economía y por lo tanto tiene una gran relación con esta. Obviamente pues se desprende de la economía como se los mencioné y es una rama de la teoría económica que estudia el comportamiento de la economía como un todo, ¿ok? Por esta razón su nacimiento coincide con la propia ciencia económica. Con el estudio de la macroeconomía nosotros podemos reflejar cuál es el crecimiento económico de un determinado espacio, como puede ser de un país, de la nación o de un municipio como tal, ¿ok? Es para realizar un análisis de cuál es el crecimiento que está teniendo un cierto espacio. Por último, la macroeconomía nace y se conoce gracias a los aportes de Petrie, Cantillon y Hume, así como los aportes de los autores clásicos macroeconómicos. Vamos a continuar con el tema número 1 de nuestra unidad, que es la macroeconomía desde una perspectiva histórica, ¿ok? Vamos a conocer cuáles fueron los principales aportes y los eventos en donde se empieza a conocer la macroeconomía para iniciar en 1933, fase inicial de la macroeconomía. El término de macroeconomía fue acuñado por el Premio Nobel de Economía del noruego Ragnar Frisch, quien hiciera valiosas contribuciones a la teoría económica, especialmente por el desarrollo y aplicación de modelos dinámicos en el análisis de procesos económicos, ¿ok? Autor fue el responsable de mencionar el término de macroeconomía en sus inicios. Pasamos al año 1936, en donde ocurrió la revolución de keynesiana, ¿ok? Se considera a John Maynard Keynes, el fundador de la macroeconomía moderna, que nace en el año de 1936, como lo mencionamos, y quien publicó la teoría general del empleo, el interés y el dinero, ¿ok? En su célebre obra, él afirma por qué, al contrario de la demanda que determina la oferta estableciendo el principio que dominó como demanda efectiva, Keynes reemplazó el supuesto de flexibilidad de precios por el de rigidez, especialmente la rigidez a la baja de los salarios nominales, ¿ok? En este año fue donde se empezaron a nombrar los primeros conceptos que forman parte de la macroeconomía, como es el interés, el empleo, el dinero, también mencionamos el término de inflación, los precios y otros términos, chicos. Continuamos en el año 1937, en donde la síntesis keynesiana, neoclásica, la teoría desarrollada por el autor que mencionamos en la etapa pasada, el profesor John Hicks, en su artículo Señor Keynes y el clásico, publicado en el año de 1937, introdujo por primera vez el modelo ISLL, que una década después, Alvin Hansen popularizada como modelo ISLL, en la que se evidencia la interacción entre los mercados, ¿ok? Tenemos un aporte un poco mayor en donde se desarrolla por primera vez el concepto ISLL, ¿ok? En el año de 1960, fase de la afinación de la macroeconomía, el autor presidente Walter Heller del Consejo de Asesores Económicos con el presidente Johnson
inventó lo que es la fase de afinación para referirse al papel de gobierno para regular la inflación y el desempleo, ¿ok? En esta etapa ya se empiezan a desarrollar diferentes fases o diferentes estrategias para ir determinando con mayor claridad lo que es el término de macroeconomía. En el año de 1963, monetarismo moderno, la regla monetaria de Friedman es una política de manejo de los flujos monetarios propuestas por Milton Friedman, que consiste en aumentar la cantidad de dinero de la economía de manera estable y siguiendo el crecimiento de la producción nacional. Ok, de esta manera empezamos a adaptar el término de macroeconomía en lo que es la economía nacional, chicos. Por consiguiente, en el año de 1970, inflación. Para Keynes, desempleo e inflación se combate con una serie de políticas que se aplican a la fórmula de la demanda global, ¿ok? De manera que cuando existe desempleo, la política keynesiana propone una serie de mecanismos para combatirlo, ¿ok? El término de inflación se habla acerca de desempleo, de cómo se busca combatir a través de una serie de políticas este desempleo que existía en esa época, y de esa manera pues empezaron a desarrollar varias estrategias que permitieron evitar que hubiera gran cantidad de desempleo. Ok, damos paso al año 1973, las expectativas racionales y la nueva macroeconomía nueva. Ok. El profesor norteamericano Robert Lucas introdujo la hipótesis de expectativas racionales a la macroeconomía. ¿Qué quiere decir? Que de esta manera se obtenieron resultados que causaron revuelo en la macroeconomía al sostener que con la flexibilidad de los precios, los mercados competitivos y expectativas racionales, la economía tiende muy rápidamente a cambiar de manera automática. ¿Qué quiere decir? Que estos términos que en un inicio se empezaron a plantear como conceptos nuevos para la macroeconomía pueden reflejar cambios constantes y de manera automática. En el año de 1978, por otro lado, los enfoques de los nuevos clásicos de la macroeconomía. En este nuevo enfoque, los clásicos fue muy crítico del keynesiano, al punto de anunciar la muerte de la teoría, como lo hicieron Lucas y Sargent. El problema para ellos es que sus recetas corrieron la suerte que pronosticaron para la teoría, y más bien se desató una resurrección de la teoría keynesiana, ¿ok? Aquí hubo como que un enfrentamiento entre la teoría keynesiana que ya habíamos visto más atrás y estos autores que mencionamos. Continuamos con el año de 1980, la nueva macroeconomía keynesiana se desarrolló desde los finales de los 70 como respuesta a las críticas de los nuevos clásicos, rescatando algunos elementos característicos del enfoque keynesiano antiguo, como la rigidez de precios y salarios a corto plazo, pero a las que le dio sólidos sustentos microeconómicos, ¿ok? En esta parte ya se empezó nuevamente a trabajar con la rigidez de los precios y los salarios en comparación de la etapa pasada, ¿ok? A corto plazo, cambios en la demanda agregada afectan al nivel de producción. Esto ya corresponde al año de 1997 de Blanchard, señala los rasgos característicos, ¿ok? Aquí las expectativas son determinantes en el comportamiento de la macroeconomía, ¿ok? Y la política monetaria no es neutral en el corto y mediano plazo, pero sí en los largos plazos. La política fiscal tiene efectos en corto y largo plazo, ¿ok? De esta manera se empieza a analizar el concepto de macroeconomía, de una manera más clara. Ok. En el año 2001 hubo una crisis económica. Entre las causas más comunes de las crisis económicas están hoy en día la mala política económica, la aplicación defectuosa o errada de políticas económicas por parte de los gobiernos, lo cual puede encender una mecha de una crisis económica local. Catástrofes naturales, sociales o políticas son elementos que pueden llegar a causar en cualquier momento de la historia de la economía una crisis en cierto espacio económico. En la actualidad, por otro lado, en el año 2023, la macroeconomía ya estudia los fenómenos económicos que suceden en el interior del Estado, pero estos fenómenos siempre deben de estar relacionados con el consumidor, ¿ok? Es el elemento más importante de la macroeconomía, ya que sin los datos de este no se puede llegar a tener cifras correctas respecto a los estudios macroeconómicos, ¿ok? Como resumen, tenemos estos 5 puntos, chicos, en donde podemos definir cuál es el centro de estudio de la macroeconomía en la actualidad.
El número 1 es que se dedica al estudio de la evolución de las tasas de empleo y desempleo, ¿ok? Está completamente desarrollado el empleo y el desempleo con la macroeconomía. El crecimiento económico y la inflación son dos términos que van de la mano y que trabajan para determinar cuál es el estudio correcto de la macroeconomía. Crea modelos de posibles variantes económicas. Estudia las relaciones entre consumidor y empresa, que es muy importante. Y por último, calcula las cantidades totales de bienes y servicios, ¿ok? Es necesario tener un estudio claro de todo esto para poder determinar un correcto análisis macroeconómico. Vamos a continuar, chicos, con el segundo tema, que es la microeconomía a la macroeconomía, ¿ok? Para iniciar necesitamos determinar el término de economía correctamente. La economía es la ciencia que estudia de qué manera los recursos escasos son empleados para satisfacción de las necesidades de los hombres en sociedad, ¿ok? Por una parte, está interesada en las operaciones esenciales de la producción, distribución y consumo de los bienes, y por la otra, en las instituciones y actividades cuyo objeto es facilitar estas operaciones, ¿ok? Economía es una ciencia que estudia la distribución de recursos para la satisfacción de necesidades, ¿ok? La microeconomía y la macroeconomía son dos términos que están estrechamente relacionados entre sí y que buscan la división de la teoría económica, en donde la primera se ocupa de la actividad económica y la segunda de los individuos y sus decisiones, ¿ok? Para comprender con mayor claridad, chicos, la diferencia entre macroeconomía y microeconomía, necesitamos definir qué es la microeconomía, ¿ok? Se denomina microeconomía al estudio de la manera en la que los individuos toman sus decisiones y cómo influyen dichas decisiones las unas en las otras, ¿ok? Estudia la forma en que una persona, empresa o familia toma sus decisiones todos los días en cualquier circunstancia y lo que estas decisiones pueden llegar a ocasionar como consecuencia desde el punto de vista económico, ¿ok? La macroeconomía, por otro lado, la macroeconomía moderna se funda en la microeconomía, que estudia las decisiones individuales de empresas para que de esta manera las decisiones individuales se puedan interrelacionar entre sí, relacionándolas con el mercado, y de esta manera se puede realizar un estudio general. Los macroeconomistas reconocen explícitamente que las tendencias globales de la economía son el resultado de millones de decisiones individuales. ¿Qué quiere decir? Que la macroeconomía se encarga de realizar el estudio en base a el estudio microeconómico que tome en cuenta las decisiones diarias que pueden llegar a tomar empresas, comercios, familias o los individuos como tal. Aquí tenemos una tabla, chicos, en donde podemos estudiar cuáles son las diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía, ¿ok? La microeconomía, por su lado, estudia elementos individuales, ¿ok? Hablamos de decisiones que pueden ser, obviamente, decisiones que se relacionan con el aspecto económico. Se dedica al estudio económico del individuo, la familia o la empresa como tal. Estudia la determinación del precio y analiza de manera individual la toma de decisiones de los agentes económicos, ¿ok? La microeconomía se encarga de realizar un análisis específico de factores individuales. Por otro lado, tenemos a la macroeconomía, que estudia agregados económicos. ¿Qué quiere decir? Espacios más grandes que recaban estudios microeconómicos. Se dedica al estudio económico de los sectores, regiones o países. Son obviamente sectores y son espacios mucho más grandes que en la microeconomía, y estudia el comportamiento del nivel general de los precios, así como el análisis de manera global del comportamiento general de los mercados y sus interacciones, ¿ok? Mientras en la microeconomía se analizan decisiones individuales, en la macroeconomía se analizan mercados y pues sectores regionales y de diferentes países. Continuamos con que mientras la microeconomía se enfoca en precios de productos individuales y precios relativos, la macroeconomía examina el nivel general de precios y la rapidez o lentitud con la que suben o bajan, ¿ok? Son dos elementos que están relacionados porque uno depende completamente del otro. Y por último, la microeconomía se pregunta cuántas personas serán contratadas o cesadas en este año en una industria determinada o en cierta área geográfica, así como los factores que determinan la cantidad de mano de obra de una empresa o industria va a contratar.
La macroeconomía se ocupa del empleo y el desempleo agregado, cuántos empleos existen en la economía de conjunto y cuántas de las personas que están dispuestas a trabajar no podrán encontrar empleo, ¿ok? Podemos encontrar que uno consiste en preguntar cuántas personas serán contratadas, mientras que el otro se encarga de realizar un análisis del empleo y desempleo agregado. Este es un claro ejemplo de una comparación entre la microeconomía y la macroeconomía. Para cerrar este tema, chicos, vamos a leer un par de frases o conceptos que sintetizan de manera clara cuál es la diferencia y la relación que existe entre la macroeconomía y la microeconomía, ¿ok? La microeconomía observa los árboles. La macroeconomía, en cambio, contempla el bosque. Ambas categorías generan la formulación de teorías y de directrices políticas, actividades que constituyen el núcleo central de la economía. Esta frase fue del autor Milton Spencer, ¿ok? La segunda frase es: estudia la conducta de la economía en su conjunto, las variaciones de los precios, la producción o los empleos globales. La microeconomía analiza, en cierto sentido, la economía a través de un microscopio y estudia la conducta de moléculas de una economía, como por ejemplo las empresas y las familias. Esta frase es de Paul Samuelson y William Nordhaus, ¿ok? Continuamos con el modelo de flujo circular del ingreso, gasto y equilibrio general. El modelo de flujo circular es un modelo económico que refleja cuál es el funcionamiento de la actividad económica dentro de la economía de mercado, ¿ok? Suponiendo que la economía es cerrada, es decir, que los consumidores gastan todo su ingreso, no existe el Estado y no hay comercio internacional. Este modelo económico es un modelo general, pero se puede considerar que es una herramienta muy útil, pero poco concreta, porque de esta manera se están considerando varios hechos como si fueran verdad, y estos supuestos pueden llegar a causar errores en el resultado final. El modelo de flujo circular indica cómo se mueve el dinero en la sociedad. El dinero fluye de los productores a los trabajadores en forma de salarios y vuelve a los productores como pago por los productos. En pocas palabras, la economía es un ciclo interminable de dinero, ¿ok? Es como una cadena que constantemente se está retroalimentando y que depende de y que un elemento depende del otro para poder funcionar. En la economía, el flujo real se trata de un flujo circular entre familias y empresas que se da en el traspaso de bienes y servicios desde las empresas a las familias mediante su venta, ¿ok? Y el traspaso de servicios de trabajo de las familias a las empresas. En este caso, las empresas se encargan de la venta de productos y servicios a las familias y las familias se encargan de consumir sus productos o sus servicios. De igual manera, se emplean en sus empresas. Los consumidores pertenecen al grupo de recursos humanos y de recursos naturales y capital. Dichos recursos y el capital siendo contratados o las empresas o productores para producir bienes y servicios, materias primas e insumos y bienes de capital comprados por los consumidores. De esta manera es como se conforma el ciclo que vuelve a empezar siempre. Aquí tenemos el modelo de flujo circular en su representación, ¿ok? Podemos observar que se compone de los mercados de bienes y servicios, de las familias, de los mercados de factores de la producción y de las empresas. De igual manera tenemos dos conceptos generales que son el ingreso y el gasto. Vamos a identificar que los mercados de bienes y servicios compran los bienes y servicios por las familias que compran y consumen bienes y servicios, ¿ok? Por otro lado, las familias son las propietarias y vendedoras de los factores de la producción. Los mercados de factores de consumo se encargan de producir los elementos que las empresas utilizan para su venta. Los mercados de factores de producción, las familias venden, las empresas compran. Las empresas producen y venden bienes y servicios, contratan y utilizan los factores de la producción. Los mercados de servicio, las empresas venden y las familias compran. Y por último, las familias compran y consumen bienes y servicios y son las propietarias y vendedoras de los factores de la producción, ¿ok? Dentro de este ciclo tenemos en cuenta varios elementos como es la venta de bienes y servicios, la compra de estos bienes y servicios, la tierra, el trabajo y el capital y los factores de la producción que forman esta cadena a través de los diferentes elementos que la integran, que es el flujo de insumos y productos y el flujo de dinero, ¿ok?
Este modelo de flujo circular en la economía, el flujo real, es tratado de un flujo en donde se ponen en juego las familias y las empresas, que se da el traspaso de bienes y servicios desde la empresa a las familias mediante su venta y el traspaso de servicios de trabajo de las familias a las empresas. ¿Ok? El modelo de flujo circular del ingreso y gastos de equilibrio general. Este flujo monetario en la economía es un flujo circular entre familias y empresas que refleja el pago de las familias y los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, las remuneraciones recibidas por las familias de las empresas a cambio de sus servicios de trabajo, que es el salario. Los consumidores hoy en día pertenecen al grupo de recursos humanos y de recursos naturales y capital. Dichos recursos y el capital siendo contratados a las empresas o productores para producir bienes y servicios, materias primas e insumos y bienes de capital comprados por los consumidores. De esta manera es como se conforma este ciclo que siempre vuelve a empezar, chicos, ¿ok? Espero que haya quedado claro, lo volvemos a analizar. Está compuesto por 4 elementos básicos, por los ingresos y por los gastos que constantemente están como dando vuelta como un ciclo y que lo mantienen vigente en todo momento, ¿ok? El modelo toma en cuenta 2 diferentes tipos de mercado. El mercado de bienes y servicios, donde las familias pueden consumir los productos y servicios producidos por las empresas, y el mercado de factores de producción, en donde las familias prestan sus servicios productivos a las empresas y donde además las familias obtienen el ingreso. ¿Ok? El esquema de flujo circular de la economía también toma en cuenta 2 flujos, chicos, ¿ok? Así como consideramos aquí que se toman en cuenta 2 tipos de mercado, también se consideran 2 flujos. El número 1 es la corriente nominal monetaria o flujo monetario. Este representa el pago que desembolsan las familias por consumir bienes y servicios que ofrecen las empresas, ¿va? Así también representa cuál es la redistribución que reciben las familias por parte de las empresas por sus factores de producción. Y el flujo real o flujo de bienes y servicios. Este flujo simboliza el momento en que las familias venden sus servicios productivos a las empresas, ¿ok? A continuación, vamos a conocer 5 características principales del modelo de flujo circular. El modelo de flujo circular demuestra cómo el dinero pasa de los productores a los hogares y viceversa en un ciclo infinito, ¿ok? Los productores son los que se encargan de, contratar a empleados que realicen sus actividades de producción, mientras que las familias reciben un sueldo por el trabajo. En una economía, el dinero pasa de los productores a los trabajadores en forma de salarios y luego vuelve de los trabajadores a los productores, como los trabajadores gastan dinero en sus productos y servicios, ¿ok? Las familias para sobrevivir necesitan realizar la compra de productos y servicios necesarios para alimentarse, para vestirse y para otras necesidades que pueden no ser básicas. Tercer punto, los modelos pueden hacerse más complejos para incluir adiciones a la oferta monetaria como las exportaciones y fugas de la oferta monetaria como las importaciones, ¿ok? Si contemplamos estos 2 términos, importaciones y exportaciones, obviamente pueden obtenerse resultados diferentes. Cuando se suman todos estos factores, el resultado es el Producto Interno Bruto o la renta nacional de un país, que quiere decir que dependiendo del modelo de flujo circular se va a determinar cuál es la renta que deben de pagar en la actualidad. Y por último, un análisis de modelo de flujo circular y el impacto actual en el Producto Interno Bruto puede ayudar a los gobiernos y bancos centrales a ajustar las políticas monetarias y fiscales para mejorar la economía, ¿ok? Es un estudio que puede relacionarse directamente con la economía nacional, en donde se analizan políticas monetarias y fiscales, chicos. Para cerrar este tema, chicos, vamos a concluir definiendo que el flujo circular de la economía hoy en día es una herramienta que nos permite identificar fácilmente cuál es la relación que existe entre los consumidores y productores y entender cómo funciona la economía, ¿ok? Este modelo se podría hacer aún más complejo si se incluyeran otros elementos como es el Estado o el comercio internacional, como lo mencionamos anteriormente. Sin embargo, la cualidad de este modelo es su simplicidad para entender el funcionamiento de la economía, ¿ok? Es una herramienta muy útil actualmente. Pasamos por último al análisis del equilibrio general, ¿ok? Este análisis es un estudio extenso de una serie de variables económicas que están interrelacionadas
y que son independientes para comprender el funcionamiento del sistema económico como un conjunto, ¿ok? Reúnen las secuencias de causa y efecto de los cambios de los precios y las cantidades de productos y servicios en relación con toda la economía. El equilibrio general es un estudio general que puede ser determinado como un conjunto solo si todos sus consumidores, todas sus empresas, todas las industrias y todos los servicios de factores están en equilibrio simultáneamente, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que para que este análisis pueda llegar a ser útil, es necesario que todos estos elementos que mencionamos estén en constante equilibrio para que no pueda haber error en su resultado final. ¿Ok? El análisis de equilibrio general se basa en los siguientes supuestos, chicos. Existe una competencia perfecta tanto en los mercados de productos básicos como de factores. ¿Qué quiere decir? Que si no existe una competencia perfecta, va a cambiar el rumbo del resultado del equilibrio general. Los gustos y hábitos de los consumidores son dados y constantes. ¿Qué quiere decir? Que esto puede llegar a ser incorrecto porque sabemos que las tendencias en los mercados pueden cambiar y que constantemente hay innovación en los productos y servicios que están a la venta. Esto quiere decir que los gustos y hábitos son cambiantes. Los ingresos de los consumidores son dados y constantes. También es cambiante porque las tasas de empleo y desempleo pueden llegar a afectar este elemento. Los factores de producción son preferentemente móviles entre diferentes ocupaciones y lugares. Hay rendimientos constantes a escala. Todas las empresas operan bajo condiciones de costes idénticas y esto obviamente depende de cada una de las empresas y su situación actual. Todas las unidades de un servicio productivo son homogéneas. No hay cambios en las técnicas de producción. Sabemos que constantemente las empresas están en el proceso de mejora continua y esto incluye cambios en sus procesos. Y hay un pleno empleo de mano de obra y otros recursos. ¿Qué quiere decir? Que de todos estos elementos, la mayoría de ellos son elementos cambiantes que pueden influir en el equilibrio general. Por lo tanto, la economía está en equilibrio general cuando los precios de las materias primas hacen que cada demanda sea igual a su oferta y los precios de los factores hacen que la demanda de cada factor sea igual a su oferta. De modo que todos los mercados de productos y los mercados de factores estén simultáneamente en equilibrio, lo cual es muy poco posible en cualquier economía de cualquier estado o país. El análisis de equilibrio general de la economía tiene varias limitaciones, chicos. Uno, se basa en una serie de supuestos poco realistas que son contrarios a las contradicciones reales que prevalecen en el mundo. La competencia perfecta, la base misma de este análisis, es un mito. ¿Qué quiere decir? Que es muy poco probable que todos los factores que se interrelacionan con el equilibrio general estén en constante equilibrio, lo cual puede llegar a ser un supuesto o un estudio poco real. Es un análisis estático. Todos los consumidores y productores de este análisis consumen y producen los mismos productos día tras día sin ningún retraso de tiempo. Sabemos que las condiciones en que las familias o las empresas llegan a comprar productos o servicios pueden cambiar de acuerdo a su demanda, por lo cual siempre va a llegar a haber cambios dentro de estos factores, lo cual puede generar un supuesto poco real. Sus gustos, preferencias y objetivos son los mismos y sus decisiones económicas están en perfecta armonía entre sí. Actualmente el equilibrio general puede considerarse, como bien se menciona, un mito porque realmente los factores que se relacionan están en constante cambio y pueden cambiar el rumbo de los resultados finales que se obtengan, ¿ok? Por último, vamos a analizar la siguiente frase. El profesor Stigler considera el equilibrio general como un nombre inapropiado. Según él, ningún análisis económico ha sido general en el sentido de que considera los estudios de equilibrio con más inclusivos que los estudios de equilibrio parcial, nunca que estén completos. Además, cuanto más general sea el análisis, menos específico debe ser su contenido necesariamente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que es un nombre inapropiado porque el equilibrio general es imposible de alcanzar en la mayoría de las ocasiones. ¿Ok? A continuación, chicos, me gustaría que juntos analizáramos un video acerca del modelo de flujo circular para que nos quede un poquito más claro en qué consiste, chicos. Uno de los modelos más básicos de la macroeconomía es el modelo del flujo circular. Este modelo lo que hace es tratar de explicar de una forma fácil y simple
¿Cómo funciona una economía en sí? Claramente la economía real tiene millones de personas que están interactuando unas con otras para poder funcionar y poder hacer todo lo que vemos en el día a día. Pero podemos tomar esa realidad, hacerla más simple y llevarla a un modelo. En este modelo vamos a tener dos mercados. Primero vamos a tener el mercado de los bienes y servicios y en segundo lugar vamos a tener el mercado de los factores. Los participantes de estos dos mercados van a ser las empresas por un lado y las personas por el otro lado. De esta forma vamos a tener a los dos participantes, las personas y las empresas, y vamos a tener también los mercados en los que participan. Para analizar el flujo circular de la economía podemos ver dos tipos de flujo. El primer flujo va a ser el flujo de los insumos y productos. Partamos con las familias. Las familias o los hogares van al mercado de los factores de producción y ofrecen los recursos que tienen disponibles. Estos recursos van a ser el trabajo, el capital y la tierra. Entonces las familias van a ser los oferentes en el mercado de los factores de producción. Los demandantes de este mercado van a ser las empresas, que van a acudir al mercado de los factores de producción y van a demandar el trabajo, el capital y la tierra que están ofreciendo las familias. Una vez que las empresas ya cuentan con los factores de producción, pueden crear en su interior los bienes y servicios que van a ofrecer en el mercado de los productos. Y así las empresas se transforman en oferentes en el mercado de los productos y estos bienes y servicios van a ser comprados en el mercado de los productos por las familias. Y las familias van a ofrecer su trabajo, su capital y su tierra en el mercado de los factores de producción y se va a volver a completar el ciclo. Ahora hay un segundo flujo que es el flujo monetario y que va en el sentido inverso. Partamos de nuevo con las familias. Las familias van a acudir al mercado de los productos para poder comprar bienes y servicios. Pero para poder hacerlo tienen que desembolsar dinero para poder obtener estos productos. De esa forma hay un flujo monetario que va desde las familias hacia el mercado de los productos y el mercado de los productos pasa a los oferentes, que eran las empresas que están generando estos productos. Las empresas a su vez necesitan comprar con ese dinero que recibieron de las familias todos los factores de producción y van a tener que pagar por esos factores de producción, que son el trabajo, el capital y la tierra, a las familias, que son los oferentes de los factores de producción, en el mercado de los factores de producción. De esa forma el flujo de dinero va desde las empresas al mercado de los factores de producción y que le llega a las familias que utilizan el dinero para poder comprar productos y ese dinero va a pasar a las empresas que lo utilizan para poder pagar los factores de producción necesarios para generar ese producto. De esa forma tenemos el flujo circular de la economía, donde en un sentido va todos los factores de producción y los productos de las empresas, y en el otro sentido va todo el flujo monetario y cómo el flujo monetario va interactuando con los distintos mercados y con los participantes. Por supuesto que este modelo trata de ser un modelo básico y simple. Esa es la gracia que tiene este modelo. Lo podríamos complicar muchísimo más agregando a otros participantes, agregando al gobierno, por ejemplo, agregando al comercio internacional, pero no es necesario porque la idea es poder entender de forma simple y básica cómo es que funciona realmente la economía. Y eso es lo que nos permite ver el modelo del flujo circular, cómo realmente funciona una economía de forma fácil y simple. Ok, chicos. Espero que haya quedado claro, chicos, el modelo de flujo circular. En el video podemos escuchar nuevamente la explicación de cómo funciona y cuáles son sus elementos, ¿ok? De tarea, chicos, para la siguiente clase, o más bien para el siguiente lunes, tendrán que realizar una línea del tiempo digital sobre los fundamentos de la macroeconomía y esta deberá de tener un formato y una presentación atractiva, chicos, ¿ok? Busquen darle un plus a su línea del tiempo y esta deberá de ser en formato PDF, ¿ok? Un ejemplo es en esta pequeña imagen, en la parte superior junto a la cámara, encontramos una línea del tiempo que se ve bonita, atractiva y colorida, ¿ok? La segunda tarea es elaborar un tríptico en Publisher que explique las principales características y cómo funciona el modelo de flujo circular de ingresos y gastos, ¿ok? El modelo de flujo que analizamos en el video y durante la clase tienen que realizar un tríptico, ¿ok? Ambas actividades deberán de subirse a la plataforma CIAPI con fecha límite del 17 de septiembre a las 10 p.m, chicos.
No olviden estar consultando constantemente su plataforma, chicos, porque es ahí en donde vamos a estar en contacto. Igual, si tienen alguna duda, no duden en contactarme a través del grupo de WhatsApp que estamos trabajando para que podamos resolver las dudas que tengan. Y les voy a estar compartiendo durante la plataforma las rúbricas que deberán de tomar en cuenta para que ustedes puedan considerar qué elementos debe de contener cada uno de sus trabajos, ¿ok? Tanto la línea del tiempo como el tríptico que van a elaborar, chicos. ¿Ok? Entonces, en la plataforma voy a subirles las actividades para que puedan cargarlas y espero revisarlas el 17 de septiembre a las 10 p.m. como hora límite, chicos. Ojalá que no se atrasen con sus actividades. Por el momento, chicos, eso es todo. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes esta clase. Espero que todos los temas hayan quedado claros. Son temas bastante simples. Tratamos de explicarlos de la mejor manera posible, chicos. Cualquier duda, no duden en comentarme y les agradezco mucho su tiempo para ver esta clase y espero que me puedan compartir sus dudas o comentarios en dado caso que existan, chicos. Nos vemos en la siguiente clase y les agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Hasta luego, chicos. Espero que se encuentren bien.